Bienvenidos a este módulo sobre las historias de usuario. Las historias de usuario son parte de la esencia de las metodologías ágiles, porque permiten escribir las funcionalidades en términos de unas pequeñas historias a partir de la perspectiva de los usuarios finales. Eso permite que una visión general de lo que va a tener un sistema se pueda dividir en partes funcionales. ¿General qué es? Supongamos que tenemos un software de venta de productos y tenemos un posible usuario final que va a ser un cliente interesado o un usuario final que va a ser un vendedor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describir una funcionalidad del sistema desde el punto de vista de ellos. Entonces, por ejemplo, yo como cliente quiero seleccionar uno o más productos para así proceder con mi compra. Otra, yo como cliente deseo poder seleccionar diferentes formas de pago para así escoger la que más se adecue a mis necesidades. En general, es decir, qué es lo que quiere hacer el cliente final dentro de las funcionalidades que va a tener el sistema. De esta forma vamos a redactar las historias de usuario, siempre pensando en ese cliente final, para que al momento el desarrollador cree la historia se ponga en los zapatos de ese usuario final. En este caso de un cliente o de un vendedor o en general de software que se vaya a realizar, tiene que pararse en los zapatos de esa persona. Característica, se hace de forma conversada. ¿Por qué de forma conversada? Porque se hace entre el Product Owner, quien realmente es el responsable de redactar la historia de usuario, junto con el equipo de trabajo, ya que el equipo de trabajo le puede dar algunas recomendaciones, algunas opciones para que haga la historia mejor redactada, de una mejor forma y que se pueda entender más para poder hacer su desarrollo. Al hacerla de forma conversada, genera una mayor recaudación. Todo el equipo de trabajo estuvo en la conversación cuando se redactó la historia de usuario, cuando se creó, y tiene eso en su cabeza y recuerda cómo es que el cliente o el product owner, que es el representante del cliente, espera que sea la historia. No es documentación, si bien unas historias quedan escritas, no es la documentación que se trabajaba normalmente en las metodologías tradicionales. Se llega a un consenso entre el Product Owner y el equipo de desarrollo para redactar la historia y para decir, bueno, esta es la historia, esto es lo que vamos a construir, esto es lo que vamos a entregar al finalizar un sprint dado. Es un trabajo en equipo, obviamente, entre el equipo de desarrollo, el Scrum Master y el dueño del producto, Product Owner, pero por más de que sea un trabajo en equipo, realmente la responsabilidad es del Product Owner. Y finalmente, no es ambigua. La historia del usuario no puede ser, yo tengo un perro, porque decir que yo tengo un perro puede ser un perro mascota o un perro caliente, un perro de comida. Entonces eso es muy ambiguo. ¿Quién tiene un perro? ¿Para qué tiene un perro? ¿Por qué? Tiene que escribir de forma tal que la persona que lo lea entienda qué debe hacer y que el equipo de trabajo, por más de que tiene esa recordación, se acuerde que es lo que está tratando cuando vea la historia. Beneficios. Está pensado para las metodologías ágiles, está pensado para adaptarse a iteraciones, se desarrolla en espacios cortos de tiempo. Recordemos que una iteración, un sprint, se usa que sea entre 15 días y 2 meses. Para eso, las historias de usuario deben ser lo suficientemente cortas para poderse desarrollar en ese lapso de tiempo. Fomenta la buena comunicación porque todo el equipo está involucrado y busca enfocarse en ese objetivo de negocio. ¿Qué es lo que quiere el negocio a partir del software que se está desarrollando? Pensado desde el punto de vista del cliente final. Entonces se enfoca realmente cuáles son las necesidades que tienen los usuarios finales cuando interactúan con el software como tal. Y está escrito en un lenguaje coloquial de fácil entendimiento que todas las partes puedan saber a qué corresponde. El equipo de trabajo, pues, si bien también está el Scrum Master, se puede dividir en el Product Owner y el equipo de desarrollo. El Product Owner es el que reescribe la historia del usuario, se escribe en equipo, sí, pero él es el responsable. Asimismo, escribe los criterios de aceptación, que después se ven más a profundidad, pero básicamente es qué tiene que cumplir la historia para declarar que ya fue finalizada. Ya estoy pensando desde el punto de vista de funcionalidades del sistema. Ordena las historias y las prioriza, es decir, tengo una serie de 10, 15 historias, tengo que decir para mi cliente cuáles son las historias más importantes que debo cumplir. Y finalmente, cuando se produce la historia a partir del equipo de desarrollo,
mira si se acepta o se rechaza. Es decir, yo le digo al equipo de desarrollo, necesito algo que me permita seleccionar las formas de pago. El equipo de desarrollo crea ese módulo, finalmente lo presenta el Product Owner después de finalizar un sprint y él dice si se acepta o rechaza esa historia a partir de los criterios de aceptación que hayan creado. El equipo de desarrollo, por su parte, contribuye a la construcción de las historias, se hace un trabajo en equipo, pero el responsable como tal es el Product Owner. Esa contribución es a partir de la experiencia previa, a partir de ideas que tengan, pero también muy enfocado en ese tema de desarrollo. Si bien la historia de usuario está pensada en funcionalidad desde el punto de vista del cliente. Tiene que leer y entender las historias, de esa forma las puede desarrollar. Las estima. La estimación corresponde a indicar a esa historia de usuario cuánto esfuerzo requiere por parte del equipo de trabajo para desarrollarse. Y ese esfuerzo tiene que caber dentro de un sprint, dentro del espacio de tiempo, donde uno va a desarrollar una o varias historias. Generalmente se desarrollan varias. Entonces tengo que estimar de forma tal que con el equipo de trabajo que tengo pueda cumplir con esa historia. ¿Cómo se crea? Se tiene una visión clara del negocio por parte del cliente o del product owner. Esa visión se descompone en partes funcionales y después se distribuye por categorías, por temas, por roles, a partir de una definición obviamente de roles de usuarios finales, y todos esos temas o todas esas categorías es lo que me va a generar la historia de usuario. Entonces yo pienso en un software grande, ese software grande, bueno, y solo a partir de eso tiene que tener este componente, este otro, y esos componentes los van a utilizar estos posibles usuarios finales. A partir de ahí escribo la funcionalidad que va a tener acceso a cada uno de los roles. Con esto converso la historia con el equipo de trabajo y finalmente la refino para escribirla y para tenerla ya publicada y que el equipo de desarrollo pueda empezar a trabajar con base en esta historia. La reacción de la historia de usuario es muy importante. Es a partir de funcionalidades. No puedo decir, necesito que el software se vea con estos colores o con estos botones. Eso no hace parte de la historia de usuario. La historia de usuario es un todo donde hablar de una funcionalidad. Para crear esa funcionalidad yo necesito trabajar la vista, trabajar el controlador y trabajar los datos. Se usa mucho el ejemplo de una torta, y la torta hace parte de la manera que viene en la imagen, donde va a coger todo, la vista, el controlador, que es la parte del backend, y los datos o lo que requiera para que la historia funcione. Una historia no puede ser modificar la base de datos, una historia no puede ser crear una clase, o una historia no puede ser desarrollar la interfaz. La historia siempre se compone de varios de esos elementos que permitan generar una funcionalidad completa. Un ejemplo, digamos que acá tenemos, necesito revisar mis notas. Es un ejemplo muy ambiguo, muy pequeño, no se sabe qué notas, pueden ser las notas de clase, pueden ser las notas que yo anoto en el cuaderno para acordarme de algo, entonces tiene que ser mucho más claro. Para ser más claro, se escribe de esta forma. Como rol, es decir, como usuario final, en este caso es un estudiante, es como estudiante necesito, ahí escribo la funcionalidad del sistema. ¿Cuál va a ser? Revisar las notas obtenidas en las asignaturas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el desarrollador? Que el estudiante pueda revisar las notas. Tiene que pararse en los pies del estudiante, pensar cómo lo haría el estudiante y a partir de ahí ya saber que las notas las va a revisar y cómo las va a revisar. Por último tenemos el beneficio. El beneficio es un poco complicado de redactar, porque bueno, ¿para qué se hace? Pero realmente el beneficio es lo más importante de la historia, es lo que va a dar valor, es lo que el cliente, encabezado por el Product Owner, va a decir. Ese es el valor que yo tengo a partir de esta historia. Con eso puedo priorizar qué es lo más importante, qué es lo que tengo que desarrollar primero o qué desarrollo después. Por eso es muy importante ese beneficio. Todas las historias de usuario tienen que incluir el beneficio, porque eso es lo que me da valor a la historia y valor al sistema. En este caso, ¿qué es lo que requiero con las notas? Pues no simplemente saber qué notas tengo, es poder calcular el promedio académico y saber si puedo acceder a una beca, si puedo acceder a algo adicional, pero es a partir de ese beneficio y redactarlo bien es que tengo que definir la historia. ¿Por qué es importante redactarlo bien? Porque también a partir de ese beneficio el equipo de desarrollo puede dar alternativas para lograr un objetivo dado. Esto en general es las historias de usuario y cómo se redactan en términos
generales. A continuación vamos a ver unos casos más puntuales de cómo hacer bien correctamente una historia de usuario.